Bien, muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que nos están viendo por allí, ¿sí? En sus casitas, en los hogares allí, que siempre nos están acompañando sábado tras sábado en esta programación de Fortaleciendo Nuestra Fe en Jesús. Realmente es una bendición contar con su participación, así que voy a saludar a todos los que están aquí en la plataforma de Zoom. Ahí veo a nuestra amiga Dulce Pliego, que es una invitada especial de hoy, también a nuestro hermano Andrés, a Luisa, que por allí también se está conectando, también a nuestra hermana Vanessa, también a Viterbo Quinto, también a María Marta Andrade, también un saludo especial para ella, a Rosa María, a Nelson, también a Elda Castro, a Eileen, también a Eunice, a nuestra hermana Irma, a Félix, a Arelis, y bueno, cada uno de ustedes sean bienvenidos. Recuerden que pueden compartir este enlace con su amigo, con su amiga de esperanza, con alguna persona que ustedes necesitan, que saben que esa persona necesita saber y conocer acerca del amor de Dios. Muy bien, queridos amigos y hermanos, allí donde estamos, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios y para ello vamos a dejar el tiempo con nuestro hermano Andrés, quien nos va a dirigir en oración. No tiene audio, nena. Gracias. Ok. Bienvenidos sean todos. Los invito a orar. Amoroso y poderoso Dios, te damos infinitas gracias en este momento porque a un grupo numeroso de tus hijos nos reúnes por este medio para poder honrar tu nombre, para darte gloria, para testificar de tu amor y con el propósito de fortalecer nuestra vida espiritual también. Te damos gracias, Padre, porque hoy la presencia de tu Espíritu Santo está con nosotros, la compañía de tus ángeles también, y tenemos la plena seguridad de que también tú estarás bendiciendo a tu hijo, el pastor Banston. Nos has de predicar a través de su vida, amado Dios, y nuestras vidas al final han de quedar fortalecidas como lo has hecho en anteriores oportunidades. Bendice, amado Dios, a cada uno de los presentes que ya están conectados, oh Dios, que están aquí presentes ya a tiempo. Si hay alguien más, amado Padre, que tú quieres en tu infinita voluntad que también esté presente, tú puedas facilitarle los medios, Señor, ayudarle para que también esté conectado, esté presente, amado Dios. Agradeciendo pues tu compañía de esta tarde y dándote a ti, el principal amigo, la bienvenida, y a todos nuestros amigos también extendiéndoles esa gran bienvenida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Andrés, por habernos dirigido en la oración. Muy bien, ahora vamos a continuar con nuestra programación, así que voy a... ¿Se escucha el himno? Sí, también lo escuchamos a usted. Oh, cuán difícil es a veces caminar en que todo sale mal, pero yo sé que estás ahí y que tú no me olvidarás, pues veo tu fe y tu bondad. Oh, cuán difícil es a veces continuar cuando no entiendes los porqués de la vida, pero te puedo contemplar en tu madero en soledad y me consuela saber que has estado en mi lugar.
no puedas pronunciar tu nombre, Jesús. Oh, cuán difícil es a veces continuar cuando no entiendes los porqués de la vida. Pero te puedo contemplar en tu madero en soledad y me consuela saber que has estado en mi lugar. Y aunque no merezco tu amor, tú me lo das y no me pides nada a cambio en su lugar. ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, mi Dios? Si solo tú me das la fuerza para continuar. No hay callejón tan oscuro donde no pueda ver tu luz, donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús. Donde no puedas pronunciar tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Dulce Priego, por su hermosa alabanza para nuestro Dios. Un hermoso talento tiene usted, hermana, y que siga ese talento al servicio de nuestro Dios. Hermoso también el mensaje musical, ¿no? El mensaje que ofrece esta alabanza. Aunque nosotros no podemos entender los porqué de la vida, aún así nosotros debemos seguir confiando en el Señor, creyendo que cada cosa que Él hace es porque tiene un propósito, tiene algo que enseñarnos, ¿verdad? Entonces siempre vivir confiados en el Señor. Y muchas gracias una vez más, hermana Dulce Priego, por esta alabanza. Muy bien, hermana Ligia, ahora voy a dejar el tiempo con usted para que usted pueda presentar a nuestro querido invitado, quien va a tener a cargo el postre, ¿verdad, hermana? Muy bien, así que hermana Ligia, a ver, coméntenos quién nos va a acompañar en esta oportunidad. Ay, pues un poco nerviosa, como decía ahorita Nicole, porque yo decidí el postre. Ahora, y el postre, ¿quién nos dará el postre? Pero aquí está, si lo puedes poner como anfitrión, al pastor Baxter Archibald. Bueno, su nombre es así como que todo norteamericano, no sé, pero él es colombiano. Se llama Baxter Irwin Archibald Hooker. Pero cuando yo digo Baxter, no sé si ustedes se acuerdan de cuando comenzó fortaleciendo la fe de Jesús, vino un Baxter. Bueno, este era Baxter hijo. Y ahora tenemos el privilegio de tener al Baxter padre. Él ha aceptado la invitación. Dice que es pastor pensionado después de 35 años de labores como pastor de distrito, presidente de campo y profesor de teología por más de 20 años. O sea que en esta tarde vamos a comer un rico postre. No sé, a mí me encanta, como yo siempre he dicho, el postre de los 3 leches, no sé, el postre de chocolate, pero el Señor nos ha traído un postre de alguien que ya tiene experiencia. El título es totalmente fenomenal. El título que Él ha traído para esta tarde es a ver, acá está. Habla del el Evangelio en nuestras vidas. Entonces, Pastor Archibald, el tiempo es suyo. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Debo confesar que pues no conozco a ninguno. La persona que me invitó, pues no la conozco, pero de todas maneras somos hermanos en Cristo, no importa cuánto nos hemos visto anteriormente. Así que me siento muy complacido
de formar parte de este grupo, que entiendo que es un grupo que quiere fortalecerse, quiere cimentar más su fe en nuestro Señor Jesucristo, buscando un crecimiento cada día, y me parece tan loable eso. Así que sin dudarlo, acepté la invitación. Así que mi oportunidad es para conocerlos, saludarlos. Como dijo la hermana, yo ya me he pensionado, me pensionaron joven. Y estamos por acá visitando a una hija que vive por acá en los Estados Unidos, pero realmente nuestra residencia es en Colombia, en la ciudad de Medellín, ahí donde está la Universidad Adventista. Y tenemos uno o dos estudiantes del Perú. Hace 2 años estuvo uno o dos estudiantes del Perú en ese lugar. Así que un placer conocerlos, ¿no? Y al mismo tiempo compartir con ustedes la palabra de Dios. Como dijo la hermana, cualquier persona que quiere crecer en Cristo, que quiere disfrutar la vida cristiana, que quiere vivir una vida feliz, porque a veces tenemos el concepto de que entre más crecemos en Cristo, más serios somos o más aislado, ¿no? Tenemos el concepto de que la consagración es aislarse de la gente, ¿no? Todo lo contrario, Jesús en su oración oró mucho por sus discípulos, ¿cierto? Que no los sacaran del mundo, ¿cierto? Sino todo lo contrario, que a través de su influencia en el mundo pudiesen ser una bendición. Así que les decía que para crecer, una de las cosas que yo en mis años de pastor he descubierto que ayuda a las personas a crecer espiritualmente es entender a plenitud qué es el Evangelio. Hoy en día, en el mercado religioso, abunda la palabra evangelio. Todos dicen estar predicando el evangelio de Jesucristo. Pero realmente, ¿cuántos de ellos predican en verdad el evangelio? ¿No? Hay muchos evangelios que yo llamaría espurios, ¿no? Dicen predicar el evangelio, pero realmente no es el evangelio lo que predican, ¿no? Algunos, por ejemplo, afirman que el evangelio, en el evangelio dicen, uno busca la salvación, ¿no? Y afirman de que uno puede lograr la salvación por medio de nuestras propias obras, ¿no? Podemos ser justificados por nuestras propias obras, y entonces las personas se afanan en hacer cosas, y entre más cosas hacen, piensan que están más cerca de Dios. Otros dicen, no, que lo importante es que uno, ¿cierto? Lo que uno hace, lo haga con amor, ¿cierto? Si uno hace las cosas con amor, el Señor al final me va a salvar. No importa lo que yo haga, ¿no? ¿Cierto? Yo puedo vivir como vivo, con tal de que sea con amor, ¿cierto? Entonces al final el Señor me va a salvar. Otros dicen, mire, para salvarse, tú tienes que hacer una parte y Dios hace la otra parte. Mitad y mitad, ¿no? Pero ¿realmente es esto el evangelio? ¿Cierto? La pregunta que llega a nuestra mente, ¿cierto? La palabra evangelio significa buena noticia. Buena noticia. Y una buena noticia para el ser humano es algo que impacta la vida aquí en la tierra, en el sentido de que las cosas que a nosotros nos esclaviza, si hay algo que a nosotros nos esclaviza en este mundo, es el pecado. Nuestro gran problema es el pecado. Y la buena noticia tiene que ver precisamente
con el pecado, ¿cierto? Así que vamos a acercarnos un poquito para conocer qué es el Evangelio y por qué es llamado, ¿cierto? ¿Por qué se considera que el Evangelio es una buena noticia? ¿Cierto? Una buena noticia. Si abran conmigo sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, el evangelista San Marcos del capítulo 16, versículo 15 al 16, Marcos dice algo sumamente importante con respecto al Evangelio. Él dice que los discípulos de Jesús, ¿cierto?, fueron enviados por Jesús a todo el mundo a predicar el Evangelio, ¿cierto? Él les dijo, Jesús le dijo a sus discípulos, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender en primer lugar tiene que ser de que el Evangelio es un asunto de vida o muerte, ¿cierto? El Evangelio es una buena noticia que implica la vida o la muerte para las personas. Y por lo tanto, Jesús le dijo a tus discípulos su gran compromiso, y nos lo dice también a nosotros hoy, nuestro gran compromiso es predicar el Evangelio. Pero ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que vamos a predicar? ¿Cierto? ¿Qué es lo que realmente importa cuando se trata de crecer en Jesucristo? El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, el capítulo 1 al 4, Pablo dijo que él fue llamado a predicar el Evangelio. Esa era su misión, ¿cierto? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, ¿cierto? Así que tenemos la comisión de Jesús de que vayamos a predicar el Evangelio. El apóstol Pablo dice que él pasó su vida desde que aceptó a Jesús predicando el Evangelio, ¿cierto? Pero entonces, mire la pregunta que nos hace el apóstol Pablo en el capítulo 10 del mismo libro de Romanos. Capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cierto? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Mis estimados, el evangelio es un asunto de vida o muerte, en primer lugar, ¿cierto? Somos llamados a predicarlo, pero para predicarlo tenemos primero que vivirlo, ¿cierto? El apóstol Pablo dice que las personas están ansiosos por escuchar, pero no hay quien les predique, ¿cierto? No hay quien les predique. Nosotros somos llamados a predicar el evangelio, pero para eso necesitamos saber qué es, en qué consiste, ¿cierto? ¿En qué consiste? ¿Qué es el evangelio según el apóstol San Pablo? Mantengámonos ahí en el libro de Romanos y Pablo nos va a decir qué es el evangelio. Romanos 1, versículo 16 al 17, el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ¿qué es el evangelio? Dice el apóstol Pablo que es potencia, es poder. El evangelio es poder en las manos del que lo predica para traer salvación a las personas, ¿cierto? A todas las personas. La palabra que el apóstol Pablo utiliza en
Y lo que está traducido ahí como poder o potencia es una palabra muy, muy interesante, ¿cierto? Es la palabra que se usa en español para describir ese poder que destruye piedras, edificios, ¿cierto? Es la palabra, ¿qué es lo que utilizan para destruir los edificios? Para tumbar un edificio, para hacer una explosión. Ah, es precisamente la palabra que genera poder para destruir. Y esa palabra es precisamente, ya se me está escapando la palabra, dinamita, la palabra dinamita. Dinamita. La palabra en hebreo es dínamos. El poder destructor de la dinamita es grande. Es un poder de esa naturaleza lo que necesitamos para destruir la fuerza del pecado, mis hermanos y mis hermanos. O sea, tenemos en nuestras manos dinamita, poder, para ayudar a las personas a destruir, a liberarse del yugo del pecado que nos agobia cada día. Qué privilegio, ¿cierto? Qué privilegio. Pero repito nuevamente que ese poder lo tenemos que nosotros vivir, ¿cierto? Nosotros tenemos que vivirlo, porque de lo contrario no vamos a poder compartirlo con convicción, ¿cierto? Así que el evangelio es poder, pero no es un poder abstracto, ¿no? No es un poder que se encuentra en un almacén, ¿no? Como la dinamita, ¿no? Es un poder que está en una persona que se llama Jesucristo. Jesucristo es el poder. Por eso, si podemos resumir el evangelio en una sola palabra, diríamos que el evangelio es una persona. Una persona. Y esa persona es Jesucristo. Así que, mis estimados, en el evangelio Dios ha obtenido salvación completa para toda la raza humana, ¿cierto? ¿Cómo lo obtuvo? Por lo que hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ahora, lindo saber eso. Pero la pregunta que viene a la mente es, ¿cómo se relaciona eso conmigo? Cuando yo acepto el evangelio, ¿qué debe pasar con mi vida? ¿Cómo se manifiesta ese poder? ¿Cierto? Y yo quiero que apunten tres cosas que el evangelio hace en la vida de las personas. Y cualquiera que te hable del evangelio, pregunte o mire a ver si están estas tres cosas. Porque si no están esas tres cosas, le están predicando un evangelio espurio, un evangelio falso. Así que tres cosas hace el evangelio en la vida de las personas. En primer lugar, el evangelio nos salva de la culpa y el castigo del pecado. ¿Captaron eso? El evangelio nos salva ¿de qué? De la culpa y el castigo del pecado. Así que cuando yo llego a los pies de Jesús, cuando yo acepto el evangelio, ¿cierto? Tengo completa seguridad de que mi vida pasada ha sido perdonado y que no recibiré un castigo por ello, ¿cierto? No solamente por mi vida pasada ni por la vida presente, porque seguiremos siendo, después que aceptamos el evangelio, seguiremos siendo pecadores, ¿cierto? Pero Romanos capítulo 5, versículo 1,
quisiera leerlo para ustedes, capítulo 5 de Romanos, versículo 1. Dice el apóstol Pablo, justificados entonces por la fe. Justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Cuando aceptamos a Cristo, la culpa, ¿cierto? Todo culpable debe pagar un castigo. Debe ser castigado, debe pagar una pena por sus culpas. Eso es lo que nosotros merecíamos, ¿cierto? Pagar por lo que hemos hecho. Pero la Biblia dice que en Jesucristo, ¿cierto? Por medio de Jesucristo recibimos la justificación. La justificación. No tenemos que pagar el castigo. Así que esas cosas que la gente nos dice, mire, es que yo no sé qué es lo que he hecho en la vida y Dios me está castigando. Eso no es verdad, ¿cierto? Dios no nos castiga por el pecado, ¿cierto? Porque la Biblia dice que ese castigo lo cargó Jesucristo en su cuerpo en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por mí. Yo conozco comunidades religiosas en donde las personas pagan, ¿cierto? Penitencias. Alguna vez conocí a un señor que estaba, un ingeniero, un hombre muy educado, estaba construyendo un edificio en mi pueblo y fuimos a visitar la construcción y me di cuenta que este ingeniero caminaba a pie descalzo por toda la construcción. Y al final de la visita no pude evitar preguntarle, mire, cuénteme una cosa, ¿por qué caminas descalzo? Y él me dijo, mire señor, es que yo cometí una falta. Yo soy cristiano, era cristiano católico, y me dijo, yo cometí un pecado y le prometí a Dios que para pagar por mi pecado voy a caminar descalzo por un año. Y esa promesa lo estoy cumpliendo. En otra ocasión vi por las calles de la ciudad de Puerto Rico una dama hermosa que caminaba, pero su vestimenta vestía de una manera tan fuera de lo común, ¿cierto? Llevaba un vestido colorido y parecía como una túnica ahí sin forma, algo tan extraño. Y le pregunté cuando se subió ahí al bus, ¿por qué estaba vestida así? Si era alguna religiosa o algo. Me dijo, no, señor, estoy pagando una pena, un castigo, mi pecado, y le prometí a Dios que me vestiría así por un año, ¿no? Eso no es lo que Dios espera de nosotros. La buena noticia del Evangelio es que nosotros, ¿cierto? Nuestras culpas y el castigo por nuestra culpa del pecado queda borrada, queda justificada a través de Cristo Jesús. Por eso podemos decir con alegría, Jesús es nuestro verdadero amigo. Esa es una expresión de amor, ¿cierto? Nadie nos podría amar así, de esa manera. Así que esa es la primera cosa que el Evangelio hace en la vida de las personas. El Evangelio, ¿cierto? Nos libra, nos salva de la culpa y del castigo del pecado. Segunda cosa que hace el Evangelio en nuestras vidas, y esto es importante, cuando yo llegué a entender plenamente qué es el Evangelio, pude crecer más en mi vida espiritual, pude vivir una vida mucho más motivada, ¿cierto? Porque a veces como cristianos, cuando cometimos faltas, cuando cometimos errores, nuestro ánimo decae, sentimos que no vale la pena seguir, nos sentimos hipócritas, nos sentimos de toda clase de miseria en nuestros corazones porque decimos, ¿por qué hice eso? ¿Cómo me pasó eso? ¿Cierto? Y la culpa, hay personas que se han retirado de la iglesia porque no pudieron cargar con sus culpas.
Cuando todas sus culpas, si confiesan sus pecados, el Señor está listo para perdonar. Esa es una buena noticia. Ese es el primer aspecto fundamental del Evangelio. La segunda cosa que el Evangelio hace por nosotros es que nos salva del poder y la esclavitud del pecado. Permítanme decirles, mis hermanos, yo no tengo que decirles quizás, porque todos nosotros sabemos el poder que tiene el pecado. El pecado es poderoso, nos esclaviza y nos cuesta liberarse del pecado. Nos cuesta superar nuestras tendencias pecaminosas. Pero la buena noticia, mis estimados, es que a través del Evangelio, cuando aceptamos el Evangelio de Jesucristo, esa comunión con Cristo Jesús, ese diálogo diario que tenemos con Jesús cuando tenemos nuestro estudio personal, cuando hablamos con Él, cuando confesamos con Él, de manera misteriosa, no lo explicamos, ¿cierto? Pero sí sabemos por qué produce. Nos vamos liberando, ¿cierto? Nos vamos liberando de nuestros pecados. Esclavitud es una palabra muy, muy fea, porque conozco personas que han estado luchando por años para superar sus pecados y no han podido. Claro está, seguiremos siendo pecadores en esta vida hasta que el Señor venga. Pero no seremos pecadores esclavizados al pecado. ¿Ah? Porque es Jesús quien nos da el poder para liberarnos de la mentira, para liberarnos de la fornicación, para liberarnos del adulterio, para liberarnos de todo aquello que ofende a Dios, ¿cierto? Y si alguna vez caemos, buscaremos inmediatamente el perdón en la fuente que todo lo perdona y todo nos recibe con amor, que es Jesucristo. Así que dice la Biblia, me gustaría de todas maneras leer una cita para fortalecer lo que estoy diciendo. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 2 al 7. Dice el apóstol, ya conocen las instrucciones que les he dado en nombre de Jesucristo, ¿cierto? Versículo 3, la voluntad de Dios es que sean santos, que se abstengan de pecado carnal, que cada uno sepa usar de su cuerpo con santidad y con respeto. La lucha con la carne, nuestra tendencia pecaminosa, sobre ella obtenemos victoria cuando lo dejamos en manos de Jesús. Cuando llegamos a conocer el Evangelio, cuando Jesús es una realidad en nuestra vida, mis hermanos, no somos perfectos, no llegaremos a ser perfectos, pero sí logramos superar múltiples pecados al que estamos esclavizados. Y desde luego, eso no ocurre del día a la noche, ¿cierto? No es de un día para otro que logramos superar eso. El proceso es constante. Cada día, ¿cierto? Cada día vamos logrando pequeñas victorias. Y el proceso sigue y cada día vamos asemejándonos más al Maestro. En otras palabras, el carácter de la persona va sufriendo una transformación. ¿Saben ustedes que cuando aceptamos el Evangelio, nuestra naturaleza no cambia? O sea, seguimos siendo de naturaleza pecaminosa.
¿qué es lo que el Evangelio cambia? El Evangelio cambia nuestro carácter. Nuestro carácter. ¿Cierto? Cambia nuestro carácter. Sí, vamos a seguir sintiendo tendencias. Vamos a estar siempre expuestos a la tentación. Y quizás nos caemos otra vez en el pecado, pero nos volvemos a levantar, porque no seremos más esclavos. Y eso lo logramos a través del Evangelio. La tercera cosa que el Evangelio nos asegura, mis estimados jóvenes, y es que el Evangelio nos salva de la naturaleza y la presencia del pecado en nuestras vidas. El Evangelio nos salva de la naturaleza y la presencia del pecado en nuestras vidas. Es muy parecido al punto anterior, pero aquí hay una gran diferencia. Y es que cuando el Evangelio está en nuestros corazones, en nuestras mentes, cuando estamos cerca a Jesucristo, no disfrutamos más el pecado. El pecado no está presente. O sea, no disfrutamos. Si caemos, nos levantamos. Así dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Permítame leerlo rápidamente. Romanos capítulo 8, 24. Romanos el capítulo 8, versículo 24. Dice el apóstol Pablo, porque solamente, ¿cierto? Porque solamente en esperanza estamos salvados. Ahora bien, cuando se ve lo que se espera, ya no se espera más. ¿Acaso se puede esperar lo que se ve? Versículo 25. En cambio, si esperamos lo que no vemos, lo esperamos con constancia. Le repito, ¿cierto? Capítulo 8 del libro de Romanos, versículo 24. Sumamente importante lo que el apóstol. Sabemos que la creación entera, versículo 24, perdón. Versículo 24. Porque solamente en esperanza estamos salvados. Ahora bien, cuando se ve lo que se espera, ya no se espera más. ¿Acaso se puede esperar lo que se ve? En cambio, si esperamos lo que no vemos, lo esperamos con constancia. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que cuando el Evangelio está en nuestras vidas, cuando Jesús está en nuestras vidas, ya lo estamos viendo. Ya no es algo que estamos esperando, ¿cierto? No es algo del futuro. Cuando Jesús está presente en nuestras vidas, está ausente el pecado. Ausente para esclavizarnos. Ya no lo disfrutamos. En teología, estas tres cosas que el Evangelio hace en nuestras vidas, los teólogos lo han rotulado de esta manera. La primera, ¿cierto? La primera es el medio por el cual nosotros obtenemos justificación. La segunda es la forma como obtenemos nuestra santificación. Y la tercera, cuando el pecado ya no está presente en nuestras vidas, cuando estamos libres de la esclavitud del pecado, entonces estaremos experimentando la glorificación. ¿Ah? El Evangelio tiene tres aspectos fundamentales: justificación de los pecados, santificación de nuestras vidas y la glorificación, que será el día cuando estemos frente a Jesús y ya no habrá más pecado en nuestras vidas. Qué lindo, ¿cierto? Mis estimados, para nosotros crecer, ¿cierto? Para nosotros crecer,
necesitamos que esto sea una realidad en nuestras vidas, ¿cierto? Necesitamos que el evangelio nos transforme, nos lleve a vivir esa realidad. Y eso se logra solamente cuando estemos en amistad constante, cercano con el evangelio en persona, y esa persona es Jesucristo. Así que en esta tarde quisiera dejar en sus mentes, quisiera desafiarles, me desafío a mí mismo, ¿cierto? A que permitamos que el evangelio llegue a ser una realidad en nuestras vidas. ¿Eso cómo se logra? Eso se logra, mis estimados, sacando tiempo todos los días, así sea media hora, una hora, mínimo una hora. Una hora para leer la palabra de Dios. Una hora. Dentro de esa misma hora, leemos la palabra, oramos al Señor, le entregamos nuestras vidas, le confesamos nuestros pecados. Todos los días hay que confesar los pecados, ¿cierto? Los pecados del que somos conscientes y de los que no somos conscientes. Porque el pecado está dentro de nuestro ser. Nuestra naturaleza es pecaminosa, ¿cierto? Y por lo tanto está siempre expuesto a ser afectado por el pecado. Pero cuando nosotros nos amistamos con el Señor, cuando nos acercamos con el Señor, comenzamos a crecer, comenzamos a tener otra perspectiva de la vida, comienza a haber una transformación de nuestros caracteres, ¿cierto? Y desde luego no vamos a llegar a la perfección, pero sí vamos a parecer y asemejarnos mucho al modelo que es nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos dé paz y salvación, que el Señor nos dé fuerza cada día para superar nuestra situación de esclavitud, ¿cierto? Que es la liberación del pecado y vivir vidas felices, alegres. No permitamos que la culpa nos embargue de tal manera que nos sentimos miserables y nos desanimen. Esa es una estrategia del enemigo. Pero regocijamos en Jesús, que hizo todo por nosotros y lo seguirá haciendo en la medida que nos acerquemos a Él y le confiamos nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Bien, muchas gracias por este mensaje que nos ha dado a cada uno de nosotros. Es un gusto, de verdad, haberlo tenido aquí. Esperamos que también nos pueda acompañar en otras sesiones también que vamos a tener aquí en el programa de Fortaleciendo la Fe en Jesús, y que sobre todo nos haya dado estos 3 tips para poder identificar el verdadero evangelio. Entonces, realmente ha sido una bendición, porque todo también ha ido acompañado de versículos de la Biblia. Entonces, sabemos que eso ha sido palabra del Señor. Y que Dios en esta oportunidad lo ha utilizado como un gran instrumento. Queremos que Dios lo siga bendiciendo tanto a usted como a su familia. Y de verdad, una vez más, muchas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación. Y claro está, a la orden siempre. Estamos dispuestos para compartir con ustedes cada vez que lo soliciten. Bendiciones. Igualmente. Muy bien, hermana Ligia está por allí. Acá se acaba de conectar, aquí lo voy a añadir. Muy bien, hermana Ligia. Coméntenos qué sigue dentro de este programa. Gracias, Pastor Banston. Ahora vamos a tener otro especial a cargo de nuestra hermana y amiga Dulce. Gracias, hermana. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, hermana, la escuchamos. Sí, gracias, muy amable. Volví a Jesús con mis penas y Él me libró de cadenas. Volví
rostro entre manos, levantó mi cabeza, quitó mi pecado. Volví como cada mañana, confiada, porque sé que me ama y que con su manto perfecto quitará mis defectos. Por eso volví. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es toda tuya. Mi Jesús, mi Salvador, a ti te entrego hoy el corazón. Volví a Jesús con mi llanto y él me secó con su manto. Volví con la frente inclinada, levantó mi cabeza, quitó mi pecado. Volví como cada mañana, confiada, porque sé que me ama y que con su manto perfecto quitará mis defectos. Por eso volví. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es toda tuya. Mi Jesús, mi Salvador, a ti te entrego hoy el corazón. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es toda tuya. Mi Jesús, mi Salvador, a ti te entrego hoy el corazón. Así te entrego hoy el corazón. Así te entrego hoy el corazón. Amén. Amén. Qué bendición, hermana, de verdad, tenerla aquí y que nos haya compartido otra melodía más, otra alabanza más para nuestro Creador. Muy bien. Lamentablemente, queridos hermanos, hemos llegado ya al final de nuestra programación, pero ha sido una programación muy bendecida. Hemos tenido dos invitados muy especiales a los cuales agradecemos mucho por haber aceptado la invitación y también pues que Dios siga bendiciendo a ambos su gran ministerio, que Dios los siga utilizando a ambos para que la obra del evangelio pues pueda seguir avanzando y que nuestro Redentor pues ya pueda venir y esta maldad que hay en el mundo pues pronto pueda finalizar. Muy bien, para poder ya antes de acabar, Nicole, no queremos dejar pasar, se me apagó la computadora. Oh, hoy ha sido un sábado terrible, bendecido pero terrible con la tecnología. Que no quiero dejar pasar por alto que el pastor ore por nosotros. Que el Señor utilice sus labios para poder seguir bendiciendo a este programa, Fortaleciendo la Fe en Jesús.
para ver si lo pones de tu anfitrión o le abres el micrófono, y de verdad agradecidos con él, de verdad, pastor, por los años de experiencia. Como dijo Nicole, que no sea la última vez, agradecidos estamos con usted grandemente, y también con Dulce. Gracias, Dulce, porque esos talentos se vuelven dones, y dones cuando lo ponemos al servicio de Dios. Gracias de verdad, Dulce, por haber aceptado la invitación, y gracias al pastor Archibald por estar presente aquí. Dios lo bendiga grandemente a usted y a toda su familia. Entonces, lo queremos invitar. Ok. Muy bien, gracias. ¿En qué parte del Perú están ustedes? Porque yo conozco, lo único que conozco del Perú es Lima, un poquito. Tuve una vez en la universidad. En Ñaña. Ñaña, sí. Ajá. Todavía tengo en la mente las montañas secas de Lima. ¿Dónde están ustedes? Bien, hermano, le comento, nosotros somos de diferentes partes, en realidad, del país. Por ejemplo, nuestra hermana Ligia se encuentra en Lima. Yo me encuentro en Chimbote, que es la zona norte del Perú. Sí, es un pequeño distrito. Y bueno, un grupo de aquí somos de Cosco o de Chimbote, y hay un grupo que también es de Lima. Y otro grupo también que nos está viendo es en Colombia o en España. Entonces aquí como que es un grupo que está de diferentes lugares. Ah, sí. Sí, porque invité a una amiga, a la hermana Saraí y su familia, y vi que estaba conectado. Ellos son de Colombia, de Medellín. La chica que cantó es de México. Entonces todos son internacionales. Ok, esta es la ventaja que nos da la tecnología, aunque no siempre funciona a veces, pero la verdad es que ese privilegio de enlazarnos con la hermandad a través de diferentes naciones es un gran privilegio que de otra manera no se podría hacer. Así que muchas gracias. Muy bien, no sé si hay algunos pedidos especiales de oración que quisiera que tuviésemos en cuenta. Yo tengo... Pastor, quisiera que por un joven que se llama, en la iglesia se llama Vladimir Rodríguez. Ok. Vladimir Rodríguez. Vladimir. Está un poquito quebrado de salud. Muy bien, nosotros en Colombia estamos muy afectados por el COVID también. Hace poquito se nos murió un sobrino de mi esposa, un señor joven, 52 años, lleno de salud, pero en 20 días murió. Y tengo una cuñada y su esposo y un cuñado también que están afectados por el COVID y están quizás en una situación de mucha necesidad. Así que si hay algún otro pedido para que tengamos en cuenta. Sí, en el chat hay un pedido por Sergio Marín y Sheila Fernández. Pero no especifica por los hijos de son los hijos de la hermana Vanessa Segura, por sus hijos. Pedido de oración por dos primas, Patricia Martínez y Paola Martínez, por su vida espiritual y su vida física. Amén. Los hijos de Divina, también por el matrimonio de Dulce, nuestra hermana que ha cantado. Ella también pide por su matrimonio y que Dios les conceda un hijo. Amén. Yo sé que Dios tiempo exacto regala un bebé. Pastor, ella está pidiendo que ore por su hogar, que Dios le regale. Amén. Señor. Muy bien. Muy bien, oremos entonces. Y también. Ya. Tiempo es, pastor. ¿Ya? ¿Estamos listos? Muy bien, oremos. Buen Padre Celestial, en esta tarde nos alegramos al volver a repasar tu palabra y encontrar la buena noticia de todo lo que tú has hecho a favor nuestro.
especialmente, Señor, con el problema principal que tenemos los seres humanos, que es el problema del pecado. El pecado nos ha limitado la vida, el pecado ha traído enfermedades, el pecado nos ha esclavizado, el pecado, Señor, ha hecho de nuestras vidas tantas cosas del que quizás no alcanza para contar todo lo que hemos sufrido. Pero en esta tarde nos aferramos, Señor, a lo que tú has prometido en tu palabra con respecto al Evangelio, de que seremos perdonados, de que seremos santificados y que finalmente seremos glorificados, Señor. También queremos colocar delante de ti, Señor, las necesidades que se han expresado. La hermana que está orando porque, Señor, pueda ver el fruto de su vientre, que pueda tener un hijo con su esposo y cuidarlo y formar una familia para tu nombre, para tu honra y gloria de su nombre. Padre, también hay enfermos en tu pueblo, personas que están enfermas del COVID. Hay otras personas cuyos nombres han sido mencionados. Recordamos especialmente a Vladimir y los otros nombres, Señor, que tú sabes quiénes son, para que los tengan en cuenta, Señor, en sus luchas, en sus peticiones. Tú sabes cuáles son. Padre, tú has prometido de que si llegamos a ti con fe, creyendo, si depositamos ante tus pies nuestras luchas, si somos sinceros, si somos transparentes, Señor, si realmente eso es lo que deseamos, que tu Espíritu Santo trabajará en nuestros corazones para lograrlo. Por eso te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo se acerque a nosotros, nos ayude, nos asista en nuestras necesidades. A las personas que han estado presentes en esta reunión igualmente con sus familias, dales una bendición especial. Nos retiramos, Señor, de esta reunión, pero no de tu presencia. En el nombre de Jesucristo lo pedimos todo. Amén. Qué gran bendición, hermano, una vez más poderlo haber tenido aquí. Y bueno, ha sido de verdad una bendición, creo que también para todos nosotros haber estado presentes en esta programación. Y bueno, de esta manera, agradecerles a todos por la compañía, por participar también de este programa, porque a la vez, ¿no?, también nos motivamos todos juntos a seguir en los caminos del Señor. Una decisión bonita que hemos tomado todos nosotros es de seguir a Dios. Es una mejor decisión que siempre mamá me repite, ¿no? Mi mami que está aquí presente, no siempre me dice, lo mejor de lo mejor que puedes, la mejor decisión que pudiste haber tomado en tu vida es seguir en los caminos del Señor. Entonces esa es la misma cosa que también les digo también a ustedes, ¿no? Es la mejor decisión. Nunca te vas a arrepentir si es que hay alguien presente aquí que todavía no ha tomado esa hermosa decisión de seguir a Cristo, pues les motivo, ¿no? Les motivo porque es la mejor decisión, es una aventura con Jesús. Entonces, las mejores cosas que te pueden pasar en tu vida es con Dios, ¿no? A pesar de que tal vez estés pasando momentos de dificultad, cuando después que pasas esa dificultad, tú te das cuenta, oye, Dios en esa dificultad también estuvo conmigo y me quiso mostrar algo, ¿no? Entonces, realmente que esos programas sean de mucho provecho para cada uno de nosotros para poder también aplicarlo en nuestra vida diaria. Bien, que sigan pasando un bonito sábado. De paso, también les deseo una feliz semana a todos ustedes, un feliz inicio también de mes de junio ya acabamos con mayo. Entonces realmente esta semana que viene ya empezamos con otro mesecito, ya mitad de año. Qué rápido se pasa el tiempo, ¿verdad? Así que Dios también nos siga acompañando en este nuevo mes que vamos a empezar. Muy bien, muchas bendiciones por ahí a Rosa Mari, también a Gabriela Cotrina, a nuestra hermanita que siempre nos acompaña, a Vanessa, muchas gracias una vez más a nuestro querido pastor y también a Dulce Piego. Muchas bendiciones, una feliz semana, un bonito mes de junio y besitos, abrazos y muchas bendiciones. Okay. Chao, chao.